Hola amigos, gracias por estar ahí y por permitirme estos momentos que tenemos todas las semanas. Y Happy Halloween, feliz día de Halloween. Hoy ustedes saben que se festeja en todo el mundo el día de Halloween, la noche de brujas. En Estados Unidos especialmente este año están decorando con calabazas por todos lados. Todo el mundo en sus casas está decorando y es una manera de hacer que se vaya todo lo malo que tuvimos este año. Y bueno, y por eso le damos lugar a las calabazas y le damos lugar al festejo. Todos queremos festejar. Les cuento, en Estados Unidos están hoy abriendo las puertas de sus casas, no solamente para los chicos, para entregar caramelos, sino a todo el mundo. La gente quiere socializar, todos queremos festejar, socializar, todos queremos disfrutar. Así que Happy Halloween para todos. Bueno, hoy les quiero hablar un poquito. Ustedes saben que el martes próximo son las elecciones en Estados Unidos. Bueno, yo estoy habitualmente en Estados Unidos, en Miami, por mi programa de televisión y les cuento que lo que les voy a comentar no es algo partidario, por supuesto, porque yo tengo amigos de los dos partidos, tanto los demócratas como los republicanos. Pero bueno, haciendo un pequeño análisis, un comentario de todo esto, si gana el señor Biden, se dice que, como su vicepresidenta es socialista, se dice que la economía va a ser muy hacia adentro de Estados Unidos, con lo cual hay cantidad de americanos que tienen un poquito de miedo al socialismo. Entonces están un poquito alerta. No se sabe qué va a pasar, pero sí les puedo decir, si gana el presidente Donald Trump, si bien él ha sido muy duro con los latinos en una época, con los mexicanos con el tema del muro, con demostrar, digamos, como que su cariño, su afecto hacia los latinos no era muy grande, pero creo que es una imagen que él quiso dar, porque en realidad, si vamos a ver en lo que cuenta de su carrera política, de su gobierno, el presidente Trump ha apoyado bastante a Latinoamérica, a Sudamérica. Entonces, creo que no es tan así como se dice que él está en contra de los latinos. Por ejemplo, a México lo ha apoyado. Ustedes saben que México y Estados Unidos son socios comerciales. Y bueno, a pesar de que él ha dicho que no quería mucho a los mexicanos en Estados Unidos, pero realmente apoya las inversiones. Si bien el presidente López Obrador está haciendo un gobierno maravilloso en México, pero bueno, tiene apoyo de Estados Unidos, especialmente del presidente Trump. Si vamos más a Sudamérica, a Brasil, bueno, ustedes saben que a Brasil le ha enviado dinero, le ha enviado inversiones, lo apoya realmente mucho. Y también Brasil cumple con sus obligaciones con Estados Unidos, pero realmente ha hecho que se invierta y ha hecho que funcione bien. Si vamos a países como Chile, a Chile le ha mandado dinero, ha colaborado mucho y colabora Estados Unidos con Chile y es recíproco, ¿no? Pero tienen una muy buena relación. Seguimos más abajo, tenemos a Argentina. Bueno, en Argentina ustedes saben que Donald Trump fue uno de los que firmó para que el Fondo Monetario haga el préstamo de dinero al presidente anterior, al presidente Macri. Permiso. No vamos a hablar si el crédito fue bueno, fue malo, si se usó la plata, no se usó, eso es otro tema. Pero gracias a una de las firmas del presidente Trump, que también es socio del Fondo Monetario, con el 16%, bueno, los créditos han llegado a Argentina, o sea que es importante la ayuda
de Estados Unidos. O sea, Estados Unidos no es solamente la elección del presidente para Estados Unidos, es la elección del presidente para el mundo. Porque de una manera u otra, quien gane el próximo martes va a manejar el mundo, va a, digamos, a influir en los destinos de los distintos países. Ustedes saben que, por ejemplo, países como Paraguay, que es un país pequeñito, está realmente muy bien su economía, y Estados Unidos ha mandado también inversiones. Paraguay tiene tantos dólares, y escuchen esto porque realmente es increíble, tiene tantos dólares de inversiones que llegan a Paraguay que no tienen lugar a dónde meter los dólares, a dónde colocar sus dólares. Entonces, cualquier ciudadano que quiere poner dólares en el banco, le cobran un interés, como algunos países como Japón, les cobran interés por guardar porque no tienen espacio para guardar tantos dólares que tienen por las inversiones. Entonces, bueno, países como Uruguay, un país pequeño, pero que también tienen inversiones, y también Estados Unidos ha invertido mucho. El presidente Trump tiene grandes inversiones en Uruguay, y tienen una economía segura, estable, y eso se debe a las políticas de Estado que tienen determinados países de Sudamérica, donde las políticas de Estado realmente son consecuentes, siguen una línea, y entonces cuando cambian los gobiernos se continúa con la línea. En lugares como Argentina, que en estos momentos está muy difícil la situación en Argentina, donde no es que el dólar está caro, el dólar en estos días está casi 200 pesos, un poquito menos de 200 pesos o un poquito más, estamos ahí. Pero no es que el dólar está caro, el peso argentino no vale nada. Entonces eso hace que en este momento sería muy redituable para la gente, las empresas que quieran venir a producir en Argentina. Los capitales extranjeros que quieran venir a Argentina a invertir, a producir, es muy conveniente por la economía, por el dinero, porque el dólar está a 200 pesos o más o menos, y el peso argentino no vale nada, o sea que con pocos dólares hacen mucho. Pero acá tenemos otro problema. En Argentina no hay seguridad jurídica, entonces no hay políticas de Estado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién va a venir a invertir? ¿Quién va a ir a Argentina a invertir si no le dan un panorama, si no se sabe, si la economía no funciona, si no hay expectativas de progreso? Muchos de ustedes saben que en Argentina hay realmente gente muy valiosa en cuanto a su esfuerzo, en cuanto a su capacidad. Por ejemplo, uno de los creadores de la crotoxina hace muchos años, de la crotoxina que cura unos determinados tipos de cáncer, es argentino. En Argentina desarrolló eso y no pudo realmente experimentarlo, no tuvo apoyo de los gobiernos para poder lograrlo en Argentina, y tuvo que emigrar, está en otro país y realmente tratado como corresponde y valorado. Entonces, pasa esas cosas. Sería muy bueno que tengamos, pero esto no es de este gobierno ni del anterior. Yo creo que hace como 70 años que las políticas en Argentina no han sido consecuentes, no han sido políticas de Estado, son políticas de gobierno. Entonces, cada gobierno que viene cambia todo, tira todo por la borda y empieza una cosa nueva. Entonces, nadie quiere invertir en un país donde no hay seguridad jurídica, no hay seguridad económica, no hay ningún tipo de garantías. Entonces, sería bueno realmente que haya garantías, que haya seguridades, que las leyes se cumplan, ¿no? Y que los gobiernos apoyen. Por ejemplo, Argentina es un país agrícola ganadero. El campo
realmente es lo que mantiene o que mantuvo muchos años la economía en Argentina. Pero justamente al campo se lo castiga con impuestos, con aranceles, no se le permite trabajar, no se le permite exportar, producir. Entonces estamos eliminando lo que es la fuente de ingreso. Pasa con el turismo, pasa con distintas cosas. Entonces sería muy bueno que se siga una política, una línea de Estado, una política realmente dedicada a que la gente tenga voluntad de invertir. En este momento donde la economía está mal, se necesita en Argentina que los capitales vengan a invertir. Pero claro, nadie pondría un dinero si después no lo puede sacar, no lo puede invertir, no lo puede explotar. Entonces, bueno, atención con ese tema porque realmente es una pena. Es una pena porque es un país donde tiene unas bellezas naturales increíbles, donde el sur es comparado con las bellezas por las montañas, por los lagos, unas bellezas comparadas a Suiza. No hay nada para envidiar, tienen todos los climas, montaña, mar. Es muy, muy bonito, pero falta que la gente, que los gobernantes actúen pensando en el país. Porque realmente de esta situación que está Argentina, y todos ustedes creo que van a coincidir conmigo, se sale todos juntos. Es la única manera. O se sale todos juntos o el país desaparece, o el país se destruye, o no se puede lograr nada. Creo que todos tenemos que apoyar al gobierno. Y lo que no nos gusta de este gobierno, bueno, en las próximas elecciones tendremos oportunidad, pero cada gobierno tiene que terminar su mandato, para eso fue elegido, y la paz social es muy importante. Todos venimos muy golpeados en este momento por la pandemia, todos venimos muy sensibles, muy irritados, muy angustiados. Entonces, todo el mundo, a todos nos pasó, a todos los países nos pasó. Pero necesitamos paz social, necesitamos volver a disfrutar, necesitamos paz en nuestros corazones. Bueno, esto es todo por hoy. Mucha suerte para los dos candidatos el martes en Estados Unidos. Que gane el mejor, que ayude a todos los países y realmente el mejor para Estados Unidos también, para que su gente esté bien y donde hay políticas de Estado. Ustedes saben que Estados Unidos es uno de los países, una de las potencias más importantes y justamente por eso, porque hay políticas de Estado y por el nacionalismo, por la fuerza que tiene cada americano y la fe que tiene en su país. Bueno, ojalá todos podamos copiar y tengamos fe en nuestro país y pensar que las cosas se pueden lograr. Así que esto es todo por hoy. Le mando un besito a todos mis amigos y mis seguidores. Y bueno, a disfrutar de Halloween, a sacarnos las penas, las angustias y a disfrutar. Así que enjoy, disfruten, Happy Halloween.